Muy buenas a todos, hoy quiero enseñarles una de las primeras estrategias que aprendí con algunas modificaciones que lo hacen aún más eficiente. Esta es la ruptura de las EMAs 20 y 200 en el gráfico de 2 minutos. Es importante que esta estrategia esté respaldada por un buen contexto del mercado, por lo que les recomiendo que primero vean el video donde explico cómo analizar el gráfico diario. Pero si tenés experiencia identificando acumulaciones y distribuciones en temporalidades bajas, a lo mejor no es necesario que veas ese video, ya que con eso te alcanzaría para poder tener excelentes resultados aplicándola de manera correcta. Para explicar esta estrategia, primero vamos a ver la parte teórica y los indicadores que vamos a necesitar. Partiendo desde el gráfico de 2 minutos, vamos a agregar dos medias móviles exponenciales, dos EMAs, una configurada en 20 periodos y otra en 200 periodos. Cuando la ven en el gráfico van a ver que la de 20 yo la tengo de blanco y la de 200 de rojo. Ustedes pónganle los colores que quieran. Y además, si quieren tener una ayuda visual, pueden agregar el Market Sessions, que es para identificar el inicio de la sesión. Ustedes ahí le configuran el horario de la apertura de Nueva York de su país, porque ese es el mejor horario en el que funciona esta estrategia. Si bien funciona también en Asia y en Londres, yo solamente la utilizo en Nueva York. Y además pueden agregar los Prior Day, que nos van a servir como puntos de referencia para saber hasta dónde llega el precio o podría llegar el precio, y además combinados nos pueden dar la proyección de la máxima extensión más probable del recorrido del instrumento. En principio, como siempre, nos vamos a tener que ubicar en el gráfico diario. Es decir, vamos a intentar partir desde el inicio de una tendencia, si es que vamos a favor de la misma, o al final de los impulsos que se generen para tomar los retrocesos. Dicho esto, les recuerdo que tienen el video del gráfico diario que lo dejo por acá arriba, así si no lo vieron les recomiendo que lo vean para que puedan entender de lo que estoy hablando. Y en cuanto al modelo de entrada, lo que vamos a ver es lo siguiente. La línea amarilla representa el movimiento del precio. La blanca y la roja ya vimos que son las EMAs. Entonces, esta es una estructura ideal en la que se puede dar este modelo de entrada. Muchas veces la acumulación no les va a parecer tan pegada a los impulsos, sino que puede ser que esté el precio, lo voy a dibujar por aquí atrás, el día anterior, por ejemplo, haya hecho ya una tendencia y después baje hasta esta zona para hacer un pequeño movimiento de acumulación y recién ahí hacer nuevamente la tendencia. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que este es un modelo ideal. A medida que ustedes vayan aplicándolo, se van a ir dando cuenta cuando conviene tomar este modelo de entrada y cuando por las dudas se quedan afuera del mercado. Bueno, volviendo a la explicación. Este rango representa una acumulación. Nosotros lo que vamos a buscar va a ser un impulso que salga de la acumulación de manera clara. Seguidamente lo que vamos a estar esperando es que ese impulso haga el retroceso. Una vez hecho el retroceso, lo que tenemos que hacer es esperar que se consuma el mismo. ¿Y cómo sabemos cuándo se consume un retroceso? Bueno, es muy simple. Si estamos intentando ir en largo, lo que tenemos que esperar es que se forme una vela en dirección a donde queremos ir que consuma la última vela bajista. Esta estructura les tiene que aparecer acá. Siempre tienen que esperar al cierre de la vela, porque muchas veces van a ver que el precio les hace un movimiento así y ustedes dicen, ya está, me meto de una. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, la vela se empieza a consumir, hasta que termina con una vela de este tamaño. Es decir, esto no representa que se haya terminado el retroceso. Puede ser que continúe el retroceso más profundo. Así que lo ideal para mí siempre es esperar a que la vela cierre, consumiendo la vela anterior, y con eso ya estaríamos en condiciones de esperar a que se confirmen las otras dos condiciones. Las otras dos condiciones son muy simples. El precio tiene que haber roto la EMA 20 y la EMA 200. En este caso, supongamos que este patrón de velas se da a esta altura de la estructura. Tendríamos que esperar que aparezca una vela que cierre por encima de la EMA 200 para poder tomar el trade. Si no, el modelo de entrada no es válido.
En cambio, supongamos que este modelo de entrada aparece a esta altura, casi a la altura del último high, ya estaríamos en condiciones de tomar el trade. Con los movimientos bajistas ocurre lo mismo. Tenemos que esperar un periodo de distribución, que esto no lo vamos a saber hasta que se den los impulsos que lo rompan. Esperar un impulso, un retroceso y después la estructura de velas que nos van a permitir ingresar al trade, además de la ruptura de ambas EMAs. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre el... Como ya les dije recién, vamos a agregar los indicadores. Tenemos la EMA 20, la EMA 200, el Market Sessions para la apertura de Nueva York y los Prior. Fíjense acá. Acá tenemos un periodo de rango que podría ser una acumulación o una distribución. Esto, si se fijan en el gráfico diario o en temporalidades más altas, se van a dar cuenta que es más probable que ocurra una distribución o una acumulación. Y si vamos a la apertura de Nueva York, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos un primer impulso en la apertura con su correspondiente retroceso, y lo que tenemos que esperar para tomar el trade es que se rompan ambas EMAs y que se consuma la fuerza del retroceso. Esta es la última vela con fuerza impulsiva alcista. Entonces, lo que tenemos que esperar es que una vela cierre por encima de esta vela. Si se fijan acá, estas dos, ninguna cerró. Esta vela alcista se encuentra dentro del rango de esta vela mayor. Esta vela pequeña, si bien hace un impulso alcista, termina siendo una vela bajista. En algunos casos la podrían considerar también como un impulso alcista porque llegó un poco más arriba que la vela que estábamos viendo. Pero bueno, en este caso vamos a esperar a que cierre por debajo de esta vela. Si se fijan acá, ya tenemos nuestra entrada. Y el stop loss lo podemos colocar de dos formas. Uno es un stop loss ajustado, que es al último pivot detrás de esta estructura micro. Y la otra forma de gestionar el stop loss es un stop loss más amplio detrás de la estructura macro. En este caso justo se dio la casualidad de que el último punto de la estructura está demasiado cerca. Sería casi lo mismo utilizar un stop ajustado o un stop amplio. Otra cosa muy importante para que tengan en cuenta es que la gestión de este trade yo la hago cuando el precio llega al 1 a 1, la llevo automáticamente a break-even. Y desde ahí dejo correr la operación bajo algunos parámetros de salida que los tengo que explicar más adelante. De paso aprovecho para explicarles la importancia de los prior. Si el precio inicia su tendencia en un prior, lo más probable es que vaya hasta el otro prior. Si se fijan acá, la tendencia inicia muy cerca del prior day high. Y cuando llega al prior day low, si bien lo rompe, no avanza mucho más que eso. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es la proyección del precio. Supongamos que, se los voy a dibujar para que puedan entender, más fácil. Supongamos que estamos intentando buscar una entrada alcista y el precio está oscilando sobre el prior day high. Y la ruptura que hace es en dirección de largos. ¿Hasta dónde podría llegar esta tendencia nueva? Bueno, lo más probable es que llegue hasta la distancia que existe entre los prior. Para saber esto, lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago para hacerlo de forma rápida, algunos pueden trazar un Fibonacci, una extensión de Fibonacci al 100%, ya es eso. Pero lo que yo hago más rápido es agarro la herramienta de rectángulo, marco la distancia entre los prior y la proyecto por encima del prior day high. Si el precio está en el prior day high o en el prior day low haciendo una acumulación, una distribución y se da su ruptura
en contra del otro prior, lo que vamos a hacer es proyectar la distancia entre ambos y colocarla en dirección a donde va el precio. Esto nos va a dar el lugar donde probablemente comience a frenarse. Si bien hay algunas veces en que el precio sobrepasa esa distancia, son las menos. Lo más probable es que al llegar al máximo de la proyección entre los prior, el precio comience a oscilar. Puede ser que empiece a reacumular o redistribuir o a distribuir o lo que sea. Vamos a ver si encontramos algún ejemplo más. Acá tenemos otra vez otra entrada. Un periodo de rango. Apertura de Nueva York. Impulso. Retroceso en la vela hasta la vela roja esta. Este es el retroceso pequeño, muy pequeño. Y acá tenemos nuestra entrada. El precio ya está por encima de ambas EMAs. Y aquí tendríamos nuestra pequeña entrada. El stop loss detrás del último pivot. Y el último pivot acá no es el de la vela roja, sino el de la vela. Yo lo tengo en celeste, usted la tendrá en verde si no cambian el gráfico. Este es el último pivot. El punto más bajo del retroceso. ¿Okay? En este caso igual nos hubiese sacado un break-even seguramente si lo gestionan con el 1 a 1. Hubiesen gestionado break-even y nos hubiesen sacado. Pero si no lo hubiesen sacado y lo hubiesen dejado, si no lo hubiesen gestionado y lo hubiesen dejado correr, tranquilamente tenían un 1.4, 1.3,5. Hay varias formas de hacer la gestión del stop loss que más adelante se las voy a explicar. Busquemos algún ejemplo más. Fíjense esto, miren, acá tengo un ejemplo con los prior. El precio acá está haciendo una distribución. Está distribuyendo. Nosotros lo que vamos a hacer es proyectar la distancia entre el prior day high y el prior day low. Bien, prior day high, prior day low. Esta es la distancia. Y esta distancia la extendemos hacia abajo. Bien. Acá el precio lo que hizo es sobrepasó un poco esta distancia. La sobrepasó un poco. Pero esto es lo que les digo que empiecen a hacer cuando quieran buscar sus targets. Marcan la distancia, la proyectan y se fijan hasta dónde podría llegar. Les muestro un último ejemplo. Miren acá. Este es un poco más complejo de ver, pero si prestan atención lo van a poder ver. EMA 200, EMA 20. Estamos buscando largos. Acá tenemos un impulso que no es muy claro, pero es un impulso. Su retroceso, que es muy pequeño. Muy pequeño. Estas dos velas rojas. Y por último, nuestra vela de entrada, que es esta vela celeste. Voy a intentar hacer un zoom para que lo vean mejor. Que es esta vela celeste de acá. Si se fijan, rompió la EMA 200 y consumió el retroceso. Acá tenemos la entrada. Nuestro stop loss estaría por aquí. Y desde ahí ya deciden ustedes si hacer la gestión en el 1 a 1. A ver acá. Bueno, hubiesen gestionado el 1 a 1 y lo sacado por aquí. Pero si no hubiesen gestionado, tranquilamente nuevamente hubiesen llegado a 1 a 5, 1 a 4, 4,5. Es una entrada muy buena la verdad, pero tienen que prestar mucha atención y es una entrada de day trading, no son mis favoritas. Yo la realidad es que la uso para sumar posiciones. Antes, sí, cuando hacía day trading la usaba para operar en el día. Hoy sumo posiciones y la dejo correr. Como se habrán dado cuenta, esta estrategia es una excelente herramienta para sumarte a las tendencias que recién comienzan, aprovechando los movimientos rápidos del mercado. Y como les dije al principio, es importante que se mantengan disciplinados y siempre la respalden por un contexto macro del mercado. Si quieres aprender más estrategias como estas, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones porque en los próximos videos te voy a estar explicando los 4 modelos de entradas que me faltan
para poder sumarte a las tendencias. Y además te recomiendo, si quieres complementar tu aprendizaje, suscribirte a mi newsletter, en donde envío correos 2 veces por semana con recomendaciones, reflexiones y demás herramientas para ir a seguir mejorando.